Estimados alumnos del curso de Interpretación y Argumentación Jurídica del 30 Programa de Formación de Aspirantes PROFA de la Academia de la Magistratura, les habla el doctor Julio César Guzmán Galindo, profesor del curso y profesor de la Academia de la Magistratura, con el objeto de darles la más cordial bienvenida al curso y también desearles todos los éxitos en esta actividad académica. La sesión de hoy tiene por objeto presentarles el curso, presentarles las características de la actividad académica y de igual forma hacer una introducción a los conceptos de interpretación y de argumentación jurídica precisamente que corresponde a la unidad 1, sin perjuicio de que en el webinar correspondiente también hagamos un desarrollo más extenso del curso y de las materias. Permítanme compartirles una presentación para hacer más dinámica y más ilustrativa esta presentación. Como mencionaba, estimados discentes, del 30 programa de formación de aspirantes, estamos en el curso de interpretación y argumentación jurídica, que corresponde a esta versión del año 2026, mes de abril, en que estamos iniciando el curso. El objetivo del curso, el propósito del curso, tiene que ver con que el discente, al finalizar el mismo, aplique los conceptos de la teoría de la interpretación y de la argumentación jurídica en la elaboración de las decisiones judiciales y de esa forma expedir una solución adecuada al conflicto surgido entre las partes o al caso jurídico que se somete a la instancia judicial. Asimismo, el curso tiene como propósito que el discente desarrolle y fortalezca su capacidad de argumentación jurídica en el ejercicio de la función judicial o fiscal. Entonces, este es el objetivo que tiene el curso, es desarrollar todo el marco teórico conceptual de la argumentación jurídica con el propósito que el discente despliegue sus habilidades en esta materia argumentativa y de esa forma no solo es conocedor del derecho y aplica el derecho, sino que lo hace con las técnicas de la argumentación y precisamente de la argumentación jurídica. Las competencias y capacidades del curso están que al finalizar el mismo, el discente debe lograr aplicar los conceptos de la teoría, de la interpretación y de la argumentación en la elaboración de la decisión judicial para expedir una solución adecuada al conflicto surgido y de esa forma desarrollar con solidez su capacidad de argumentación jurídica en el ejercicio de la función judicial o fiscal, considerando en este punto las concepciones y las teorías de la argumentación jurídica. El curso está comprendido en 3 unidades de aprendizaje o 3 partes. La primera unidad de aprendizaje tiene que ver con el tema del derecho y la argumentación.
con las concepciones jurídicas. En este punto vamos a entender cómo la argumentación jurídica ha tenido un desarrollo, un devenir, desde el positivismo jurídico que surgió con la Revolución Francesa, con la codificación francesa, con la escuela del exégesis, con la aplicación estricta de la ley, hasta las corrientes últimas que hemos visto a finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, con este desarrollo del pospositivismo y que se conoce también como el eh, naturalismo o el resurgimiento del naturalismo, en cuyo contexto se aplican reglas y principios con la finalidad de decidir y justificar las decisiones jurídicas. En la unidad de aprendizaje número 2 tenemos los temas del contexto de descubrimiento y el contexto de justificación. También vamos a ver en esta unidad el concepto de la justificación interna y el concepto de la justificación externa en las decisiones jurídicas. En esta parte, en esta unidad, el discente debe diferenciar lo que es el contexto de descubrimiento del contexto de justificación, con la finalidad de valorar la importancia de la racionalidad jurídica en ambos contextos. Es decir, en el primero, cómo se halla la solución al problema o al caso jurídico. Y en el contexto de justificación, cómo una vez hallado esa solución, cómo va a sustentar la misma. Y en la parte de la justificación interna también hay que hacer la diferencia de esos dos conceptos, tanto de la interna como de la justificación externa. En la primera, el discente tiene que verificar que esto tiene relación con la estructura lógica de la argumentación o del raciocinio. Tiene que ver con el clásico modelo del silogismo y tiene que entender cómo esas premisas ordenadas dentro del silogismo, premisa normativa, premisa fáctica y conclusión, tiene que tener una estructura lógica y coherente, de modo tal que no pueda haber cuestionamiento a esa decisión. Y en la justificación interna es que una vez estructurado o una vez que se tiene la estructura de la argumentación, el discente tiene que ver cómo va a sustentar, cómo va a lograr la fundamentación de la premisa normativa y de la premisa fáctica y de la subsunción que tiene que haber, o configuración, o como le llaman en el derecho penal también la tipificación, o el encuadre que tiene que haber de los hechos en el supuesto jurídico. Esto a fin de otorgar la debida racionalidad material a las decisiones jurídicas. La unidad de aprendizaje número 3 tiene que ver con el título de cómo argumentar y cómo motivar en materia de hechos. En esta unidad veremos la importancia y comprenderemos y conoceremos la importancia de una correcta argumentación de las decisiones jurídicas en materia de valoración probatoria para lograr una decisión correcta y justificada. Como se explica en la teoría, son dos partes de la argumentación. La argumentación jurídica de derecho, que es lo que tiene que ver con la quaestio facti, y la argumentación de hechos, que tiene que ver con la quaestio, perdón, al contrario, la argumentación jurídica, que tiene que ver con la quaestio juris, y la argumentación fáctica, que tiene que ver con la quaestio facti, precisamente. Estas dos partes tienen que diferenciar la argumentación jurídica y la argumentación de hechos.
En esta unidad de aprendizaje 3 vamos a revisar la segunda parte, es decir, la argumentación fáctica. ¿Cómo se deben dar las inferencias probatorias? A través del análisis de las pruebas y la comprobación de los hechos. Y cómo debe aplicarse los estándares jurídicos. Entonces tenemos que ver en esta parte la argumentación de hechos, principalmente. Entonces tenemos acá la unidad de aprendizaje 1, en la cual tenemos los dos temas, uno, el derecho y la argumentación, y las concepciones jurídicas del positivismo jurídico y del pospositivismo. En esta primera unidad vamos a destacar la importancia que tiene la argumentación como expresión, como instrumento, como la manifestación del razonamiento. El razonamiento que tiene que ver con el pensamiento no va a ser tal si no se expresa a través de la argumentación y del lenguaje. Y también vamos a ver las concepciones jurídicas, el positivismo jurídico y el pospositivismo. Como decía, vamos a revisar todo el tránsito que ha habido desde la concepción puramente legalista, positivista, de la aplicación estricta de la ley, hasta lo último que ha ocurrido en las últimas décadas del surgimiento de eh, podríamos decir, de un justnaturalismo o del resurgimiento en sí del justnaturalismo, y que tiene que ver no solo con la aplicación de la ley, sino con la aplicación de reglas y principios, siempre con la finalidad de decidir y justificar las decisiones jurídicas. Luego tenemos la unidad de aprendizaje 2, que tiene que ver acá con dos temas, la justificación interna. Dentro de la justificación interna vamos a ver el tema del silogismo jurídico, es decir, las premisas que comprende, premisa normativa, premisa fáctica, la conclusión. En segundo lugar, el análisis de la justificación interna, es decir, la coherencia, la lógica que tiene que tener la estructura de una decisión jurídica. Acá vamos a destacar que como todos los considerandos, todos los razonamientos, todos los raciocinios o los argumentos de una decisión jurídica tienen que estar concatenadamente engarzadas en forma lógica, estructurada y ordenada, y deben tener una secuencia lógica y ordenada también con la decisión o conclusión jurídica, que es el fallo judicial. De modo tal que no haya incoherencias, contradicciones internas, que muchas veces es causal de nulidad de las decisiones jurídicas, de las sentencias, a nivel civil, penal, constitucional. El segundo tema tiene que ver con la justificación externa, con los problemas en la premisa normativa, es decir, qué deficiencias se van a presentar cuando hacemos la interpretación jurídica y cuando elaboramos la argumentación jurídica. ¿Qué problemas se pueden presentar a nivel de la premisa fáctica? ¿Y qué problemas puedan haber en la subsunción? Es decir, cuando tenemos las premisas normativas, las premisas fácticas, y va a haber problemas en la elaboración de las conclusiones. En la unidad de aprendizaje 3 tenemos tres temas: la inferencia probatoria, en segundo lugar, el juicio de solidez de la inferencia probatoria y los estándares de prueba. En esta unidad 3 vamos a comprender cómo se estructura la inferencia probatoria y cuál es la importancia de su uso o aplicación en la valoración probatoria, en la valoración de pruebas, y por ende en la estructuración y corroboración de los hechos que están sometidos al proceso.
También vamos a identificar los criterios de racionalidad en la evaluación de la solidez de la inferencia probatoria, de modo tal que la argumentación en este campo o en este tema sea sólido, o sea, esté justificado y no haya errores o contradicciones o incoherencias. También identificaremos acá los estándares de prueba que la doctrina y la jurisprudencia ha desarrollado y cómo debe darse su uso y aplicación en la valoración de la prueba. Entonces, estos son los temas que vamos a desarrollar en estas tres unidades de aprendizaje, 1, 2 y 3, y que va a ser concretado estos temas en en las distintas actividades académicas del curso. Les invito también a que revisen el calendario del curso que está detallado en la guía. Tenemos acá todas las actividades del curso, principalmente anotar el desarrollo de la primera sesión síncrona el sábado 2 de mayo y la segunda sesión síncrona el sábado 16 de mayo. Entonces, les pido tomar nota de esto y algo muy importante. Antes de cada sesión síncrona, les pido revisen los materiales, revisen las lecturas, revisen los casos, den lectura a todos estos materiales, hagan el análisis y también visualicen si hay algunos videos, de modo tal que cuando lleguemos a las sesiones síncronas, podamos en ese momento ya desarrollar las actividades, porque en las sesiones síncronas no va a haber lugar o tiempo para hacer lectura o para hacer la revisión. Todo ya tiene que venir desarrollado. Entonces, esto es lo que les pido, puedan dar lectura previa, preparada en la semana anterior, antes de las sesiones síncronas que van a ser los días sábados. Las actividades del curso eh, comprenden, ¿no?, para cada unidad de aprendizaje los respectivos análisis de lectura y también un foro de discusión que se va a dar en el contexto de la unidad de aprendizaje número 2 y una tarea académica igualmente. Y una evaluación final que va a comprender el total de los conceptos y teorías que se desarrollen y los casos que se desarrollen en todo el curso. Esto está precisado, el peso de la calificación que tiene, el porcentaje en la evaluación total, y considerando que la evaluación del curso es permanente, es integral. No es una evaluación que se da para una sola actividad o un solo examen. Esto es una evaluación permanente, de modo tal que les invito también a que su participación sea activa en el curso y de ese modo estén presentes siempre en cada actividad, eh, en cada etapa del desarrollo del curso. Como les mencionaba, tenemos dos sesiones, una primera sesión síncrona en la mañana del sábado 2 de mayo, igual en la tarde tenemos la continuación de esa sesión síncrona. Esto se va a desarrollar de acuerdo a la guía que está programada. Igualmente, el sábado 16 de mayo hay una segunda sesión síncrona en la mañana, en cuya sesión ya terminaremos la unidad de aprendizaje número 3 y en la tarde también tenemos ya la finalización de esta sesión 5. Entonces, como pueden ver, eh, tenemos la unidad de aprendizaje 1, tenemos la unidad de aprendizaje 2 para la primera sesión síncrona
y la unidad de aprendizaje 3 para la segunda sesión síncrona. Entonces, tenemos el sílabus y la guía que hay que revisar previamente a toda actividad que tengan para que en el momento que se programe esa actividad ya estén debidamente preparados. Entonces, con esto termino la presentación del curso en la parte académica, en la parte de actividades, en la parte en sí de lo que se va a desarrollar y también haciendo una última recomendación para el foro. Para el foro les pido su participación espontánea, su participación natural, no una participación en base a textos o en base a doctrinas. Lo que se quiere es que cada uno dé una opinión, pero debidamente sustentada. Entonces, con estas recomendaciones vamos a introducir los temas del curso. ¿Qué es la argumentación dentro de este tema también de la interpretación jurídica, la interpretación del derecho? Cómo las concepciones jurídicas se han desarrollado en uno, en otro lado, cómo han influido en la actividad judicial de argumentar. En un primer momento histórico, en un momento histórico, cuando surge el derecho francés, de la Revolución Francesa, la codificación, surge el positivismo, surge la escuela del exégesis, la cual manda con ese positivismo filosófico que los jueces no pueden interpretar la ley. Así, tajante. Hoy es una actividad del juez interpretar la ley. En ese momento en que surge la idea de la exégesis francesa, los jueces no podían interpretar la ley bajo sanción, que voy a detallar. El, Esto ha cambiado en el transcurso de los años, de las décadas, hasta que a finales del siglo XX, pasando por un momento histórico de la post-Segunda Guerra Mundial, el positivismo va relativizándose y dando lugar al surgimiento de, de un pospositivismo dentro del cual describimos una concepción jurídica del justnaturalismo, del neoconstitucionalismo, o también llaman el resurgimiento del justnaturalismo. Es decir, una concepción que indica que el derecho no solo está en la ley, sino que el derecho está más allá de la ley o antes que la ley, trayendo ideas pues de las concepciones del justnaturalismo que en su momento dieron Vitoria, eh, Hugo Grocio, el, Suárez en España, ¿no? Y el mismo, digamos, las mismas ideas de Santo Tomás de Aquino, con las que empiezan con la Suma Teológica. Esto viene desde la filosofía y configuran, pues, como un gran ejemplo de este también pospositivismo o no positivismo, por ejemplo, las ideas o toda el derecho de Indias que en su momento desarrolló Fray Bartolomé de las Casas para, digamos, la concepción que tenía España de los indígenas en nuestros medios latinoamericanos o americanos, ¿no? Entonces, hemos ido de un estado legal de derecho estricto a un estado de derecho que se basa en principios, en reglas, principios jurídicos, valores, ¿no? Y eso tenemos que entenderlo eh, en esa forma y también cómo
o cómo debe aplicarse esto en argumentación jurídica. Para ello, en forma previa, permítame explicarles lo que es la argumentación. La argumentación vamos a explicar indicando en primer lugar qué es la expresión o es la evidencia del razonamiento. En el manual de Atienza de argumentación jurídica se precisa que la argumentación es dar razones. Digamos, esa es una idea inicial, ¿no? Dar razones, expresar razones. Como acá en el gráfico ponemos en el punto 4, ¿qué es la argumentación? Es dar razones, es expresar razones, expresar, manifestar mediante el lenguaje hablado y escrito, las razones que están en un momento estuvieron en el pensamiento, se estructuraron en el pensamiento. Esas razones tienen que estar justificadas, ¿no? Justificar, ¿qué es? Fundamentar. O sea, no solo expresamos, sino también sustentamos, justificamos, indicamos el motivo, el porqué de esas razones. ¿Y qué objeto va a tener? La justificación se da para sustentar una decisión que va a resolver un problema, que en el caso jurídico va a resolver una controversia o va a dar la solución a un conflicto legal, un conflicto judicial. Entonces, la argumentación es esto, ¿no? Dar razones, las razones tienen que estar justificadas y la justificación tiene que estar destinada a sustentar una decisión. La decisión resuelve un problema. Y también podemos explicar, partiendo del primer punto, que la argumentación se da o se presenta cuando hay un problema, un caso, una controversia, que requiere de una decisión y esta decisión que va a adoptar el juez tiene que estar justificada y esta justificación tiene que darse a través de razones. Entonces, la argumentación es la expresión del razonamiento y la argumentación utiliza como instrumento el lenguaje, a diferencia del razonamiento que utiliza como instrumento el pensamiento. Una buena argumentación será aquella que se haya basado en un razonamiento bien estructurado previamente en el pensamiento, en la lógica. Entonces, volviendo a las ideas del neoconstitucionalismo, de las teorías constitucionales post Segunda Guerra Mundial, diremos que el positivismo, las concepciones estrictamente, digamos, de aplicación de la ley, han ido entrando en una cierta crisis, podríamos decir, crisis del positivismo, a veces la doctrina indica, para determinar que eh, el derecho se agotó en la ley, pero va más allá de la ley. Indica la teoría justnaturalista, indica la teoría del neoconstitucionalismo, de que la ley puede aplicarse, pero en casos en los cuales hay algunos conflictos o algunos vacíos, el juez puede ir a aplicar los principios generales del derecho o lo que llama lexi también reglas o valores. Y esto sí está previsto en nuestro sistema jurídico, en nuestro ordenamiento jurídico. En el título preliminar del Código Civil podemos encontrar, en el artículo 139 de la Constitución Política, podemos encontrar algunas disposiciones normativas en este punto, en el cual establecen que el juez o los jueces pueden aplicar, ¿no? Ante vacíos, ante algunos conflictos legales, conflictos de ley con constitución, pueden recurrir, dice, a los principios generales del derecho, entendiéndose como una segunda fuente del derecho. Pero hay que ver en qué casos.
Para ello, bueno, explicaremos también qué son esos principios generales. En el curso les explicaré qué es un principio general. Por ejemplo, un principio general del derecho es aquel que dice que no nos está permitido quitar la vida a otra persona. Esto sanciona el derecho penal. Esta regla está sancionada por el derecho natural, por los derechos humanos. Ninguna persona puede quitar la vida a otra persona. ¿Esto es un principio jurídico? Sí. Tiene un trasfondo, un valor, la vida. Entonces, ¿esto es legal? Sí es legal. El derecho penal lo sanciona. ¿Es una regla? ¿Es un principio? ¿Es un valor? Sí, porque la concepción jurídica, la filosofía, la moral, la ética, el justnaturalismo también establecen este derecho humano y esta exigencia o esta restricción y esta prohibición de quitar la vida a otra persona. Entonces, tenemos pues estas concepciones del derecho positivo y concepciones del derecho pospositivista o de derecho natural que también coinciden, o sea, no están contrapuestas, ¿no? El, el- el punto está en que en la argumentación, cómo vamos a aplicar y en qué momento vamos a aplicar estas concepciones. De hecho, eh, cuando decimos cómo argumentar y cómo motivar, eh, estamos hablando pues de las exigencias de la motivación. Una sentencia puede estar argumentada, sí, pero tiene que estar debidamente motivada. La motivación nos lleva al concepto de la justificación. De ahí que una argumentación débil, una argumentación deficiente, eh, digamos, en su esencia no está motivada, no está justificada. Entonces, esto exige la Constitución, ¿no? La Constitución exige que los jueces deben aplicar la ley y también tienen que fundamentar su decisión en los hechos que han sido probados en el proceso. Son dos partes de la argumentación, ¿no? La justificación de los hechos, pero también la argumentación jurídica. Eh, ¿Qué dice entonces en la doctrina Jordi Ferrer? Dice, una sentencia está debidamente motivada cuando la norma individual que constituye su conclusión se deriva o se derive lógicamente de las premisas. La norma individual se entiende a la decisión que el juez ha concretado en su sentencia o en su resolución. Esto también hace recordar la teoría kelseniana o la teoría de Kelsen, en el sentido de que en el ordenamiento jurídico existen normas generales, pero también existen normas individuales que forman parte de ese ordenamiento jurídico y esas normas individuales están en las sentencias. Y Jordi Ferrer dice acá que esa norma individual constituye su conclusión y se deriva lógicamente de las premisas, es decir, de los considerandos en los cuales se expresa analíticamente las razones que justifican la selección de las premisas fácticas y normativas. Esto es la parte considerativa, ¿no? La selección, el análisis, la justificación de las premisas fácticas y normativas. Generalmente vemos en las sentencias mucha generalidad, mucho argumento legal, mucho argumento doctrinario, constitucional, normativo, pero muy genérico, que muchas veces no va con la secuencia de a lo que quiere llevar o a lo que se quiere llegar en la conclusión. En estos ejercicios de la argumentación jurídica vamos a revisar esto y vamos a observar cómo en algunos casos hay estas deficiencias, ¿no? En las concepciones jurídicas, pues entonces de la argumentación en las últimas décadas ha incidido bastante el concepto de lo que es la Constitución en la interpretación jurídica, ¿no? Hay una interpretación jurídica, una interpretación constitucional, y esto ha sido recogido, se está recogiendo en la teoría de la argumentación.
¿Qué es la Constitución? La Constitución tiene muchos conceptos, ¿no? Pero uno de ellos dice que la Constitución contiene normas materiales o sustantivas. Es la dimensión objetiva de los derechos fundamentales, que condicionan la actuación del Estado por medio de la ordenación o el entendimiento de ciertos principios o fines. La Constitución tiene muchas concepciones, pero una de ellas dice pues que contiene las normas fundamentales y contiene las normas también que no solo regulan el poder o regulan la actuación del Estado, sino que también establecen los principios, las reglas para que el Estado frente al ciudadano tenga cierta actuación, pero también se establecen los deberes de los ciudadanos, porque muchas veces la Constitución es vista como un conjunto de derechos, pero también tiene que ser vista en el concepto de la relación jurídica como un conjunto de deberes del Estado y con un conjunto de deberes de los ciudadanos. La idea de la Constitución. Se cuestiona el concepto de la Constitución formal o meramente procedimental desde el punto de vista de este neoconstitucionalismo o pospositivismo. Se concibe en este pospositivismo la Constitución no solo como un límite o garantía, sino como una directiva fundamental que implica la aplicación de la Constitución directamente, especialmente cuando se trata de derechos fundamentales, ¿no? Que se aplique la Constitución sin necesidad de que una ley prevea una norma de competencia para ello. Entonces, esta es la idea de la Constitución como norma directiva fundamental que en materia de derechos humanos se, eh, la doctrina indica que se aplique y que no sea necesario una ley previa para su aplicación. Entonces, tenemos que el concepto de la Constitución ha ido siendo muy importante en los últimos años, últimas décadas, para la argumentación jurídica, que nos ha dejado o nos ha llevado al desarrollo de lo que se conoce como el neoconstitucionalismo. Neoconstitucionalismo en una concepción o en un contexto de idea filosófica post-positivismo, neoconstitucionalismo o resurgimiento del justnaturalismo. Acá pues confluyen dos grandes corrientes, ¿no? Superadas en un momento histórico. Decimos superadas en un momento histórico porque primero surge el justnaturalismo, ¿no? Con las ideas, como había dicho en un momento, de la Escuela de Salamanca, las ideas de Hugo Grocio, las ideas de Suárez, las ideas del padre Vitoria, todos, coincidencia, no sé, esto ha sido una doctrina que ha surgido en los claustros de la iglesia en Salamanca, España, y también por un gran jurista del derecho que es Hugo Grocio, trayendo también las ideas de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, en las cuales se dice que el derecho está o radica en la naturaleza del ser humano. El derecho existe cuando existe el hombre. Es decir, que el derecho no tiene que ver con la existencia de una ley positiva, o una ley dada por el Congreso, o una ley dada por un órgano legislativo, sino que el derecho existe cuando existe el ser humano. Y a partir de su existencia hay reglas, hay principios. Entonces, esto en un momento histórico fue superado, cuando aparece el positivismo como idea filosófica o corriente filosófica estructurada por Comte a inicios del siglo XIX, desarrolló entre el siglo XIX y siglo XX, como un positivismo filosófico que influyó en el desarrollo de la concepción jurídica y que se plasmó coincidentemente
con la codificación francesa de 1800, que alcanzó su cumbre en 1804, cuando se da el Código Civil y luego los otros códigos, penal, Código de Comercio. Entonces, Francia, con Napoleón, en esta coincidencia del positivismo filosófico, concretan lo que es el positivismo jurídico. Positivismo jurídico que deja de lado ese naturalismo, que deja de lado esa idea natural del derecho y establece la aplicación estricta de la ley y la aplicación nada más de la ley, dejando de lado la interpretación jurídica. Y acá les decía, voy a detallar. Cuando surge el positivismo y la escuela del exégesis, y cuando en Francia se dice que el juez solo es la boca de la ley, ¿no? La voix de la loi, decían en Francia, ¿no? El juez es la voix de la loi. Entonces, el juez no puede decir más que la ley, ni más ni menos. Entonces, ahí aparece en Francia un control a los jueces mediante dos mecanismos. Mediante el mecanismo del prevaricato se crea la figura en el derecho penal del prevaricato para controlar al juez, para sancionar su ánimo de interpretar la ley, y por otro lado surge la institución de la casación, casere, en el derecho francés. ¿Para qué? Para que el Supremo Tribunal, como órgano de control de los jueces, también sancione cualquier afán interpretativo del juez, ¿no? Entonces aparece estas estructuras de la casación, injurie, injudicando, improcedendo, para controlar al juez y, como dicen los franceses, casser, romper su sentencia y establecer ese control judicial. Bueno, hasta nuestro ordenamiento ha llegado el prevaricato como figura penal y la casación, pero claro, ya digamos, reformándose, modulándose de lo que inicialmente fue como instrumentos de control del juez por parte del ordenamiento jurídico. Hoy no se concibe así, pero sí el juez también está limitado, ¿no? Tampoco puede ir en contra de la ley. El juez hoy puede interpretar, pero no puede ir en contra de la ley. Y debe aplicar la ley, tampoco puede ir en contra de la ley. Entonces, eh, también hay unos límites a esta interpretación jurídica y argumentación. Entonces, la argumentación jurídica tiene que ver con la resolución de casos y la argumentación jurídica tiene que ver con la justificación de las decisiones jurídicas o decisiones judiciales. ¿Cuáles son las dimensiones de la argumentación jurídica? Las dimensiones son tres: una dimensión formal, una dimensión material y una dimensión pragmática. Y esto tiene que ver con el tipo de razones que se usan en el razonamiento justificativo. La dimensión formal tiene que ver con razones formales, la dimensión material con razones materiales y la otra con razones pragmáticas, que es lo que vamos a explicar. Pero acá también hay que, vamos a ver que estas dimensiones se confluyen, se estructuran, o sea, en argumentación hay que ver las tres, hay que tratar de comprender que las tres, la formal, la material y la pragmática, van a dar lugar a esta fórmula. Formal más concepción material más concepción pragmática, una buena argumentación o una excelente argumentación. Entonces,
tenemos acá la dimensión formal que da cuenta de la estructura ya abstracta de la argumentación. Lo que interesa aquí es la forma del argumento, el silogismo clásico aristotélico. En la dimensión formal, lo que tenemos que ver es la estructura lógica del argumento, que no tenga incoherencia, que no tenga contradicción, que que las premisas estén unidas unas con otras de forma ordenada, en forma lógica y no contradictoria. Eso es lo que en la fórmula aristotélica, ¿no? Y luego en la dimensión material, la argumentación tiene que ver ya no con la forma o estructura del razonamiento, sino con el contenido, con la corrección material de las premisas. Para esto, en la dimensión material, es muy importante en la argumentación jurídica que los jueces y todo, digamos, aplicador del derecho tiene que tener un dominio de los conceptos jurídicos. En el derecho, la interpretación y su aplicación parte del dominio de los conceptos jurídicos, que están en la ley y también están en la doctrina. Conceptos jurídicos como estos de nulidad, resolución, conceptos de acto jurídico, o en el derecho penal, por ejemplo, el concepto de estelionato, el concepto de, eh, digamos, de culpa, de dolo. El derecho penal, por ejemplo, tiene un concepto en derechos financieros que se llama información privilegiada. ¿Qué es la información privilegiada? Entonces, las leyes nos dan ideas, nos dan conceptos, pero los jueces van a ser los que van a darle contenido a esos conceptos, a esos términos y a esas premisas luego. Entonces, en el derecho penal, por ejemplo, decimos el información privilegiada o lo que se llama el insider trading. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a llenar? Eso lo vamos a explicar luego en el curso. La última dimensión es la pragmática, para evidenciar que la argumentación tiene un propósito, tiene un objetivo. En general, la persuasión. ¿El juez persuadirá como el abogado? En parte sí, el juez tiene que demostrar, tiene que evidenciar, tiene que explicar a las partes que su decisión es la adecuada, que está justificada, que tiene las inferencias jurídicas y tiene las inferencias probatorias que sustentan su decisión. También diremos que el juez, porque toda resolución se apela y es recurrida, de alguna forma va a tener que persuadir o convencer al superior jerárquico cuando esa decisión sea apelada. Entonces, ahí está también la importancia de la argumentación. Se argumenta para las partes, se argumenta también para el superior jerárquico cuando esta sentencia llegue a la sala o llegue finalmente a la Corte Suprema y las instancias superiores vean pues que el juez ha argumentado debidamente, por tanto su decisión no va a ser revocada, corregida o enmendada. Entonces, esta es la importancia de la argumentación para una decisión debidamente fundamentada y correcta. Pues muchas gracias, les agradezco por su atención en esta presentación del curso y también en la introducción de algunos temas. Estaremos ampliando esto en el webinar y aplicando todo este marco teórico y estas concepciones en las respectivas sesiones síncronas. Entonces, nuevamente, agradecer a al cuerpo directivo de la Academia de la Magistratura, a la subdirección del Profa siempre por la confianza y la deferencia en permitirme llegar nuevamente a ustedes, señores discentes. Bienvenidos nuevamente al curso y les pido pues su participación activa. Prepárense con la debida antelación
para las sesiones y las actividades. Desde ya, hoy empezar a leer los casos, revisar las lecturas, revisar los videos y estemos listos para el momento de las actividades. Muchas gracias por su atención y los esperamos en las respectivas sesiones.